El día de ayer se ha iniciado el cronograma que el Ejecutivo ordenó, bueno, que el Congreso decidió y que el Ejecutivo ordenó después de que se decidiera que el octavo retiro de las AFPs hace algunas pocas semanas. A partir de ayer, la gente que lo desee va a poder ingresar a la página web de su AFP de turno, va a poder poner sus datos y empezar a recibir el dinero en 4 armadas después de un mes. 5.000 y pico, sumando más o menos 21.000 soles, que la verdad mal a nadie le caen. Pero detrás de esto hay toda una discusión, amigo. Detrás de esto hay todo un largo debate de qué hacemos con las AFPs. Ok, es un tónico, es una pastillita la que obtenemos después de sacar 20.000 o 21.000 soles. Pero el problema sigue latente. A ver, ¿funcionan las AFPs? ¿Es un sistema que realmente promete lo que dice o cumplirá lo que promete? ¿Realmente con las AFPs vamos a poder alcanzar un futuro o una pensión digna, como se gusta llamar? ¿O termina siendo un negocio de pocos en desmedro de un montón de gente que está viendo que todos los meses le retiran una mochada fuerte de su sueldo para prácticamente no verlo más? Porque decir que te lo van a devolver en 40 años en mensualidades de 500, 600, 700 soles al mes es prácticamente risible. Hay algunos que lo han llamado incluso al tema de las AFPs un robo legalizado. Es decir, se ha legalizado la realidad de quitarte, contra la voluntad de muchos, un dinero que ciertamente no le pertenece a las AFPs, ni mucho menos al gobierno, pero que las AFPs trabajan como propio. Incluso generan ganancias y ganancias todos los meses en medio de un dinero que realmente no tiene recompensa o mayores resultados entre la gente que aporta su dinero. Las AFPs han seguido ganando dinero incluso en tiempos de pandemia. Los reportes están ahí, pero nosotros no. Y yo soy uno de los que permanentemente está creyendo que sí. Creo que sí. Creo que las AFP son un robo legalizado, lamentablemente. Y yo soy de los que incluso cree que no debería existir AFPs. Cada uno debería decidir qué hacer con su dinero. O ponerlo voluntariamente en una AFP o invertirlo como sea. Pero yo, por supuesto, soy solamente un peatón, nada más, un ciudadano común de a pie. Para eso hemos traído a un experto en el asunto. Es un economista de fuste, conocido, aparece en muchos medios y que tiene una posición clara sobre el tema de las AFPs. Un liberal clásico que quiero presentárselos a ustedes, que es José Luis Tapia. José Luis Tapia, tú eres director del centro de Instituto Libre Empresa. Instituto de Libre Empresa, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, y felicitaciones por el emprendimiento de Resurge TV. Éxitos para ti y tus socios. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, mi socia es mi esposa. Primero, ayer comenzó el tema de las AFPs. Lo primero que tienes que decir sobre el tema. Bueno, se está haciendo al menos un poquito de acto de justicia. Se está devolviendo lo que le corresponde a los trabajadores. Es un sistema que no está diseñado para el Perú. Es un sistema más bien para países que tienen altos ingresos, y la mayoría de los peruanos no tenemos altos ingresos porque estamos por los 1.700 soles mensuales. Y para que esto funcione como sistema, por lo menos debes tener unos $500,000 de soles ahorrados para recibir algo así como 2.000 soles mensuales. Y eso, que 2.000 soles mensuales de aquí al futuro no va a valer nada. Entonces, tenemos que pensar que las personas, primero, para que funcione esto, tienen que recibir ingresos altos. Claro. Ahí está el enfoque. El enfoque no es primero pensión y luego ver qué hacemos con los ingresos de la gente. Primero tenemos que hacer las reformas, digamos, política, económica, todo lo que se necesite para que los ingresos de la persona que está en 1.700 pase a 3.000, de 3.000 a 5.000, como corresponde, ¿no? Ok, quiero hablar en un rato contigo de estas reformas que estás hablando, que dices que son necesarias para que funcione la economía en el país, el sistema. Pero antes que nada, quiero que nos recuerdes cuáles son las principales acusaciones contra esta AFP que hemos vivido. Entiendo que las AFPs han seguido generando rentabilidad para ellas, pero no necesariamente para la gente, y que están funcionando muy bien para las AFPs, pero no están funcionando casi muy bien para la gente. Explícalo, por favor. Sí, porque lo que hacen las AFP es cobrarte sobre tu saldo que tú tienes en cuentas. Cada uno tiene una cuenta ahorrada, y lo que hace la AFP es de tu saldo, de lo que tú tienes, te cobra un porcentaje del 1% por manejar el dinero.
Pero el saldo, digamos, que tú tienes, eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, se va a ir acumulando. Es la idea que vaya creciendo incluso. Exacto, ese es su trabajo de ellos, hacer crecer ese fondo. Pero el cobro de ellos está supeditado justamente a que lo que haga vaya a resultar o no en mayor fondo. Pero aquí lo que ha ocurrido es que teniendo más fondos y en algunos momentos tu fondo desciende. Eso es lo que no saben muchos, ¿no? O sea, todo el mundo cree que se acumula y como que todo el fondo va a siempre crecer para el futuro. Y no es siempre así. Si tú miras a veces periodos cortos de un año, vas a ver cómo tu fondo, si tú tenías, por ejemplo, 51,000, de repente al término del año hay 50,000. Pero las AFP lo que hacen es cobrarte sobre el saldo del fondo. Quiere decir que de esos 51,000 que descendió, supongamos, a 50,000, te va a cobrar sobre los 50,000. Es decir, las AFP nunca pierden, pero tu fondo sí perdió, por lo menos 1.000 soles. Esa es la principal acusación que se le hace a la AFP. ¿Cómo es posible que yo te estoy, digamos, pagando y tú deberías hacer crecer mi fondo y lo estás descendiendo y tú sí cobras como si no hubiese descendido el fondo? O sea, ¿qué responden? Yo no sé qué responden las AFP, pero ¿qué has escuchado que responden? bueno, ellos dicen que es como un acto eso es un servicio como cualquier otro. Lo que ellos, digamos, prácticamente dicen la ley. La ley lo dice servicio, así. O sea, amólate pues porque es lo que pasa normalmente, así que Sí. tienes que aceptarlo. Sí, entonces como dice la ley, o sea, ni siquiera argumentan sobre eso de la pérdida del fondo, ¿no? Eso es evidente que no deberían cobrar. Si tú me estás haciendo perder, ¿cómo te voy a pagar porque me hagas perder? Eso es lo que normalmente le diría a cualquier propietario del fondo. ¿Cómo es posible que yo teniendo 51,000 ahora me digas que vas a cobrar teniendo 50,000? No deberías cobrar, es lo que uno debería reclamar. No, pero es que la ley lo dice así, pues. Por eso hicieron la reforma última del sistema privado de pensiones, porque tenían que corregirse eso que habían metido de contrabando en la ley, porque nadie en ese momento pensaba que los fondos iban a descender y no aumentar, como ha sucedido hace un año atrás. Han ido Ya, entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Incluso han habido voladas que antes de que deje José Gerí, si es que llega, yo creo que sí, que llegue a julio, podría haber incluso un nuevo retiro, un noveno retiro, un poco para que el Congreso termine después ya de lavarse la cara, quedar bien, etc. Sí, correcto. Ya, incluso si eso hubiera, ¿esa es la salida? ¿Retiro tras retiro tras retiro? No, por supuesto que no. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? No, a lo que se tiene que hacer es derogar la ley de creación del sistema privado, también el de la ONP. ¿Y hacer qué? Porque lo que tú tienes que hacer es recuperar tu fondo y tú mismo asignar a donde te convenga más para tu futuro y de manera que tú puedas rentabilizarlo a tu manera. Y tú vas a ser responsable de lo que tú hagas. Ya no va a ser la AFP, ya no va a ser el gobierno, vas a ser tú y tu familia, porque obviamente estamos hablando de esos dos elementos. Entonces era como hace tiempo se hacía, o sea, hace décadas se hacía eso, ¿no? La familia se encargaba del bienestar de nuestros padres cuando una vez se envejezcan. Perdóname, José Luis, discúlpame por lo que voy a decir, pero ¿quién es el Estado para decirme a mí lo que tengo que hacer con el dinero? O sea, de verdad, ¿quién es un funcionario de turno, un burócrata que está sentado ahí en un escritorio que no sabe cuáles son las necesidades tuyas, de tus hijos, de tu esposa, de tu mamá, de tu papá, no entiende los vericuetos que pasa a tu familia para decidir qué cosa es lo que tienes que hacer tú con tu dinero? Ese razonamiento no lo entiendo. ¿Quién le ha dado autoridad a ellos para decidir que nosotros debemos darle dinero todos los días o todos los meses a una AFP? Porque ellos argumentan que la gente es ignorante. O sea, nos tratan como que no somos previsores del futuro, que no sabemos cómo educar a nuestros hijos y menos vamos a saber cómo cuidarnos de aquí al futuro. Ese argumento, que es cierto por las estadísticas actuales, es inválido para las estadísticas anteriores. O sea, me refiero que antes la gente se preocupaba por su bienestar, pero como los estados han crecido en poder, entonces necesitan más impuestos. Y cuando necesita más impuestos le quita capacidad de ahorro a la gente. Entonces la gente se va empobreciendo. Y como se empobrece, entonces no se puede sostener con sus ingresos actuales para el futuro. Entonces dice el Estado, con tus ingresos actuales de 1.700 soles no vas a tener capacidad para asumir un reto de tú mantenerte para el futuro. Entonces yo voy a ti cuidarte. Ese se llama paternalismo. Te voy a cuidar
y te voy a asegurar un fondo que primero se va a llamar ONP, y la ONP es el Fondo Público de Pensiones, y como le fue muy mal al Estado, porque el Estado no sabe hacer nada bien en términos financieros, sino solamente justicia, seguridad y obras públicas, entonces vamos a abrir un competidor que se llama AFP. Tenemos 15 minutos, así Sí. que cualquiera, para las personas que están conectadas y para las que se van a conectar, y para las que se van a conectar incluso durante el día, si usted pesca este videíto en YouTube, ciertamente suscríbete a nuestro canal, Resurge en YouTube. Puedes incluso mandar tus mensajes de audio al siguiente número, al que aparece en pantallas: 988-988-839-276. Repito, 988-839-276. Mándanos tus consultas, no solamente si llegan ahora, si llegan durante el día. Y le voy a pedir a José Luis hacerle una entrevista por Zoom para poder responderle las preguntas a la gente que nos haga exactamente sobre este tema de las AFPs o si tú deseas algún tema derivado de las AFPs. Siguiente pregunta. ¿Y qué pasa con la gente que no quiere poner su dinero en ningún lado? Digamos, nos dan la prerrogativa de sacar el dinero de las AFPs, pero nosotros no queremos ponerla en un sistema de pensiones ninguna aseguradora, ni nada. ¿Qué se hace ahí? Bueno, Hay que obligar a la gente a hacer algo. O sea, si tú me ¿O estás no? hablando de la coyuntura actual, ¿no es cierto? Si Sí, me estás digamos, hablando sí, ahorita, de este momento. la gente necesita su dinero ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer las personas? Lo usual es paga lo urgente. ¿Qué es lo urgente? ¿Te van a cortar el agua ahorita? Paga para que no te corten. ¿Te van a cortar la luz? ¿O se te ha acumulado 2 meses de pensiones en la educación de tus hijos? Entonces, si el dinero es para esos casos, obviamente las personas saben qué hacer con su dinero. Pero claro, los expertos en previsión social, que se llaman las AFP, te van a decir, sí, pero ¿y esta persona cuando ya tenga una edad que se tenga que jubilar, quién lo va a cuidar? ¿Sus hijos? No, porque mira, como los hijos ganan poco, ¿cómo lo va a cuidar? Tampoco lo va a hacer el Estado no tiene fondos, entonces la AFP es la solución. Entonces nosotros tenemos que responder, no señor, no es por ahí como se resuelve. Primero hay que asegurar que la gente tenga los altos ingresos para que las personas puedan, a partir de esa situación, poder ahorrar lo suficiente para su vejez. Pero no pidas que el Estado haga la tarea de hacer ese cuidado de los ancianos, porque el Estado cuando tiene el dinero se lo tira, se lo roba. Entonces, peor, si tú se lo das a una AFP, la ley que le va a salir favoreciendo es que va a ser lo que viene haciendo ahora, es decir, cobrar cuando no debe cobrar. Entonces, lo que hay que hacer es darle libertad a la gente para que decida. Y esa libertad incluye libre mercado, un Estado pequeño, para que las personas puedan tener capacidad de ahorro y puedan... ¿Qué significa un Estado pequeño? Un Estado que esté concentrado en justicia, seguridad y obras públicas. Nada más. Eso significa de los 35 impuestos que actualmente nos cobra, debería cobrar un solo impuesto y nada más el IGB. Con eso hacemos caer... ¿Eso es posible? Claro que es posible. Eso que me estás diciendo parece un cuento, una fantasía. No, es posible, porque ahora cuando uno hace... O estamos tan acostumbrados a que sea de la otra manera que le parecería irreal a la gente. Sí, eso es verdad, porque tenemos el manifiesto comunista 1848 aquí en la cabeza. Entonces todo nos parece raro cuando hablamos de estas cosas. Entonces lo que tiene que hacer los próximos candidatos es agarrar ese Estado grande y achicarlo, pero más ampliarlo por la parte de justicia, seguridad y obras públicas. O sea, tenemos que tener al Estado presente en la seguridad, que es lo que está reclamando la gente. Pero ahora que se dedica a hacer de todo, nada hace bien y por eso descuida lo esencial, que es la seguridad. Entonces, teniendo ese tipo de economía de un solo impuesto, ¿sabes cuánto más o menos caen los precios y los costos? 50%. O sea, el tarro de leche que está a 4.25, un pobre tendría, con esta nueva medida, podría comprar 2 tarros de leche. O sea, con 2.25 compraría un tarro de leche, pero con los actuales impuestos solamente, o puede pagar solamente 4.25. Nuestra propuesta, la propuesta del Instituto y del Movimiento 5 Reformas es que al reducir los 35, un solo impuesto, las personas puedan pagar el tarro de leche a 2.25. La pensión, que paga 800 soles en la universidad, pagaría 400. El residuo de agua que está a 200 soles, pagaría 100. El transporte público que está a 2 soles pagaría Ese es un el sol. resultado de haber achicado el Estado y haber hecho un solo impuesto. Sí, porque... ¿Y qué pasamos con la todo. cantidad de gastos que tiene el Estado? La Justamente. cantidad de planillas por pagar. Eso es lo que justamente ahí viene la reforma económica. ¿Qué hacemos con todos esos gastos? Lo pasamos al sector privado y el sector privado lo maneja mejor que el sector público
y empieza a surgir los empleos que ahorita hace Privatizar. falta. Eso se llama privatizar la economía, privatizar la educación, privatizar todo. Y si privatizas la educación, ¿cómo hace la gente para ir al colegio que no tiene plata para pagar el colegio? No tiene plata ahorita. Va a tener plata después, cuando empiece estas reformas. Y lo va a poder pagar la salud, va a poder pagar su seguro de salud, va a poder pagar sus medicinas, va a poder pagar todo. Lo que necesita pagar lo va a poder pagar. Ahora, volviendo al tema de las AFPs, para cerrar un poco el círculo, Sí. ¿Es posible que haya un noveno retiro incluso? Antes de que se vaya José Gerí, el Congreso decida un noveno retiro. ¿Se puede? ¿Dan los plazos para eso? No, yo diría que ni siquiera el noveno. Están pidiendo el 100%. Yo te lo digo porque hay personas con las que yo estoy en contacto, Sí. que hay congresistas que ya están, 2 congresistas que ya soltaron el proyecto de ley para el retiro del 100%. No, sería espectacular. ¿Quiénes son Sí. esos congresistas para invitarlos, de verdad? Pásame el dato. Américo Gonza. Hay que invitar a Sí. Américo Gonza, Diego. Invítalo. Es amigo, Sí. nos llevamos bien con Américo Gonza. Sí. Tengo Invítalo, entendido por favor. que él es uno también de los que va a presentar o ya presentó. Y hay uno anterior que no recuerdo su nombre, creo que también es de izquierda. Que es. Ahora, y qué raro, o no sé si no es raro, dime tú si es naturalmente posible, entendible Sí, que sí, sea así, sí, que sí, la sí. izquierda sea la que termine defendiendo, levantando estas banderas cuando debería ser la derecha liberal la Claro. que lo haga. Lo hacen por el odio a la empresa privada, por el odio al mercantilismo. En eso sí estamos los dos en el mismo frente. Los liberales clásicos y los izquierdistas, combatiendo al mercantilismo, somos un frente. ¿Ah? A mí también no me gustan, a mí no me Sí. gusta ese mercantilismo. Somos un frente Lo ahí. que sí, ¿el mercantilismo es lo mismo que decir neoliberalismo? No. Neoliberalismo es el neoestatismo, es la forma de hacer estatismo de otra manera. O sea, en lugar de, por ejemplo, planificación tipo Velasco, hace regulación tipo Indecopi. En los dos expropia Ok. la propiedad privada, ¿no? Pero en el caso del mercantilismo, el mercantilismo usa las leyes para quedarse con el dinero de la gente. O sea, transfiere rentas a sus bolsillos de los mercantilistas, o sea, de los empresarios. Por ejemplo, la ley Klimper 2 es mercantilismo. Estás exonerando a ellos nada más, dejando al resto que paguemos del 30% de impuestos. Ellos no pagan solamente 15% van a pagar. Dime, y si yo quiero leer sobre el tema, ¿qué tengo que leer? Ahí Mises es uno, la acción humana, Bastiat, la ley, tienes la economía en una Frédéric elección. Bastiat. Bastiat de la ley, del uso de la ley para saquearte tu dinero a través de la ley, ¿no? Expropiarte, eso se llama, saqueo legal. Interesante. Si uno quiere entrar en política en algún momento, tiene que saber eso, pues, ¿no? Por supuesto, porque tienes que defenderte Y hay justamente de los ataques del mercantilismo y también del izquierdismo, ¿no? Estas ideas del liberalismo clásico suenan muy poderosas y suenan como una tierra fértil sobre la que casi no se ha sembrado nada, ni se ha abonado. O sea, muy poca gente conoce qué es liberalismo clásico. Sí. Te escuchan liberalismo y inmediatamente te dicen, neoliberalismo, mercantilismo, Sí, etcétera. sí, correcto. ¿Qué es el liberalismo clásico? Es la forma política de limitar al poder. Si tú quieres limitar un poder para que no se exceda y no cometa crímenes, no le quite a la gente lo que le corresponde, limítalo al gobierno. Ponlo nada más a que haga 3 cosas: justicia, seguridad y obras públicas. Y la filosofía política se llama liberalismo clásico. Tenemos un audio. Te pido que por favor que te pongas los audífonos, José Luis, para que puedas escuchar el audio que va a sonar a continuación. A ver, adelante, por favor. Es una pregunta de una persona que nos está escuchando. Adelante. ¿Es bueno retirarlo? No, un poquito más de volumen, por favor, porque no lo escuchamos bien. A ver, Tengo dale. 1.500 soles en mi FP. ¿Es bueno retirarlo? Tiene 1.500 soles en su AFP y pregunta si es bueno retirarlo. Que lo retire. Porque si tiene algo que pagar, que lo retire. Y si no tiene urgencias, que lo deje ahí. No va a pasar nada. Pero mejor que lo retire y lo tenga en una cuenta, o lo tiene debajo de su colchón, o lo pone en un banco, porque ella en algún momento lo va a necesitar. Si se pasa el 8º retiro y no retira, cuando lo quiera sacar, no va a poder sacarlo. No sé qué edad tiene la persona. Suena a una chica joven, es una señorita la que lo ha mandado. Ponte que tenga 30, 35 años, ¿ok? O que tenga 40 años. No vas a esperar 20 años para sacar tu dinero, ¿ok? No es posible. O quizá ponerlo en el banco para que le pague intereses. Pero ni siquiera el banco, porque los bancos te pagan tan poco que no es la manera. Y por de 1.500 ahorrar. no creo que vayas a recibir mucho. No, son el 4% anual, 4.25. Divídelo entre 12 meses, es 0.01% más o menos. No conviene ni siquiera en el banco. Que lo cambie a oro. El oro está disparándose ahorita.
¿Cuánto está un gramito? Un gramo está a $150. Imagínate, un gramito. Y deberíamos retornar al patrón oro para que nuestro dinero valga, ¿no? Ahora, ¿y por qué no se hace eso? Primero, ¿qué es el patrón oro? Para que la gente lo sepa. Patrón oro es cuando uno va al banco, cambia los 20 soles en billete y le pides al banco, démelo en moneda. Y cuando te lo dan en moneda, ahí está el oro. Como era antes. Ok, o sea, las monedas de oro. Sí, monedas de oro. De material de oro. De oro, exacto. Ya, pero eso no se puede, pues. No, antes había. Sacas una moneda de oro en la calle, pues, te la roban. Pues. Claro, es que eso se hace con las reformas en conjunto. O sea, cuando hablamos de patrón oro, lo tienes que hacer con un gobierno limitado para que funcione bien la seguridad y la gente pueda salir con su dinero oro y no le robe a nadie, porque eso es lo que asegura el liberalismo clásico, que te da una seguridad en la calle como ningún otro país. Bueno, José Luis, tengo 3 minutos y en estos 3 minutos quiero agradecerte. ¿Deberías hacer política en algún momento con estas ideas que tienes? Estoy haciendo política. Digo, política con un candidato, como candidato de algo, ¿no? Sí, Yo creo que es necesario que haya cada vez más gente que piensa como tú en las instancias en donde se toman las decisiones. Sí. Y bueno, no se ha hecho ahora, obviamente, porque ya las cosas ya están hechas, las listas están hechas, pero en algún momento deberías. Yo creo que ideas como las tuyas podrían calar bien entendidas, bien explicadas. Este asunto de la privatización de la educación y la salud es muy interesante, pero tiene que estar bien explicado y la gente tiene que entender que hay seguridad en que no van a dejar los chicos no van a dejar de recibir. Incluso podrían terminar, lo más probable es que terminen recibiendo una educación de mucho mejor calidad, por supuesto, que no va a terminar afectando sus bolsillos, además. No, además, como dije, reformas. Si tú no haces reforma económica, todo va a ser caro ahora. Pues. Cualquier cosita es caro para ti. ¿Por qué? Porque es demasiado bajo tus ingresos y todo te parece caro. Pues compras un caramelo, está caro. Compras el pan, está caro. ¿Por qué? Porque tus ingresos son tan bajos que todo te parece caro. Pues. O sea, la idea es que crezcan los ingresos. Exacto. Cuando tú tienes ingresos de 30.000 soles mensuales, se te cae un sol en la calle, no vas corriendo a recogerlo. En cambio, si a un pobre se le cae un sol, por supuesto que se pone a buscarlo. Mi hermano, es una larga conversación la que voy a iniciar con esta pregunta final, pero la dejo picando para que me des alguna respuesta, pero sobre todo para hacerlo en el futuro. Esas reformas, esas 5 reformas de las que tú hablas, que es la reforma política, económica, justicia, educación, salud y pensiones. Y pensiones, se tienen que dar con una reforma moral. Sí. Porque si no hay una reforma moral en el país, es imposible. Sí. Y para eso las iglesias cristianas, sin denominación, tienen una labor fundamental. Claro. Los pastores, sobre todo en el púlpito, agarrando la Biblia en mano, tiene que dirigir el espíritu de la gente hacia ese liberalismo clásico. Eso es lo que ocurrió en tiempos de la Reforma, ¿verdad? Claro que sí. A ver, Abraham Kuyper. Me encanta Kuyper, ¿eh? Claro, me encanta. Un holandés. Un holandés que llegó a ser presidente de Holanda. Sí, claro. Y después, ¿quién más tienes ahí después de él? Abraham Lincoln era un hombre que gobernaba con la Biblia abierta. Seguramente. Sí. En la Reforma, Juan Calvino lo hizo muy bien en Ginebra. Mucho de lo que hoy es la Suiza, que todos admiramos, comenzó porque se sentaron bases cristianas y económicamente hablando eso creció porque se decidió así. Es muy interesante lo que estás diciendo. ¿Te parece si lo conversamos, no sé si la próxima semana, en algún momento que puedas? Cuando gustes. Para hablar un poco en extenso de las 5 reformas que a mí me interesan. Es una cosa muy interesante y les invito a que investiguen. La verdad es muy interesante este asunto. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabricio. Y nuevamente éxitos con el canal y adelante con todo. Estás en tu casa. Que Dios te bendiga. Gracias.